Vamos a orar. Padre, te agradecemos. Te honramos, Señor. Gracias por este tiempo y este espacio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos esta noche y poder comprender los tiempos que nos tocan vivir. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de acceder a oportunidades, de aprender. Gracias, Señor, por eso. Rogamos junto a todo lo que estamos diciendo, rogamos que tu Espíritu Santo nos favorezca esta noche. Señor, rogamos a la sabiduría de tu Espíritu que nos abra el entendimiento, porque queremos ser entendidos, Señor. Honramos tu nombre, la alabanza es solo para ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Somos tu iglesia, Señor, y tú nos has puesto en esta ciudad y en nuestra nación para alumbrar y para brillar, y ¿por qué no? Para decir fuerte la verdad en tiempos de confusión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Qué bueno por su alegría. Fantástico. Tome su asiento, por favor. En estos últimos días hemos conocido a grandes amigos, hemos establecido alianzas. Qué bueno es tener buenas alianzas, ¿verdad? Excelente. Hoy hemos convocado a todos los grupos de crecimiento, principalmente al liderazgo. Hemos sido un tanto misteriosos, pero por razones muy puntuales. Pero usted se va a dar cuenta que va a valer grandemente la pena haber estado aquí esta noche. Tenemos un invitado de primera con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar. Yo mismo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo ahí en Punta del Este, Argentina, en octubre, noviembre pasado. Pero antes de ir a él, vamos también a saludar a algunos amigos que nos acompañan hoy. Está la señora Delia del Gato, que es presidenta de la Fundación Mi Casa. Por favor, hemos conocido a Delia. Muchas gracias por estar acá. Marco Guerra y su señora esposa, por favor, pónganse de pie. Nuestros hermanos que están acá, acompañándonos también, compartiendo junto a nosotros. Y como verá, yo estoy sacándole el máximo partido al tiempo. Y hay que hacerlo. Quiero dejar con ustedes también al presidente de la Fundación Desarrolla, a nuestro ya amigo, ¿sí? Óscar Almazán. Por favor, si eres tan amable, Óscar, de pasar aquí al frente. Porque junto con saludar, Óscar nos va a presentar a nuestro invitado. Amén. Dios les bendiga. Una bendición, un placer estar acá. Cristian, Dios te bendiga. Cristian, un abrazo de corazón. Gracias, Pastor José, por estar compartiendo este espacio, por brindarnos este espacio también a Fundación Desarrolla. También colaborando junto a Delia del Gato, Fundación Mi Casa, en este gran y hermoso equipo que hemos estado trabajando día a día con harta angustia algunas veces, pero también con harto esfuerzo. Gracias, Pastor Cristian. Simplemente decir que la iglesia necesita ser instruida constantemente. Decir que la iglesia necesita también de personas que se atreven a decir la verdad. Y como dijo Abraham, ¿he de levantar de estas piedras hijos? Dios le dijo, Dios haciendo la paráfrasis, ¿ya? ¿He de levantar de estas piedras hijos de Abraham, para decirlo bien? Bueno, Dios ha levantado varios hijos, y entre ellos nuestro invitado. Estoy muy contento y complacido de poder compartir con ustedes en este día. Estoy agradecido del Señor de estar en este lugar. Estoy agradecido del Señor de aquellas cosas que, a pesar de los imponderables, nos tiene de pie, nos tiene fuertes, nos tiene en su mano, porque somos de Él. Gracias, querido liderazgo de la iglesia, por compartir, y les paso a presentar a nuestro... Usted como músico percusionista podría hacer... Vamos, Jula. Tengo que decirlo. Él tocó una batería cuando yo estaba en ese rincón tocando hace muchos años en esta iglesia. Muchos años. Es prehistoria. Amados del Señor, como pastor evangélico me siento honrado, cristiano, me siento honrado de presentarles a ustedes
a Agustín Laje. Agustín Laje es presidente de la Fundación Libre, argentino, politólogo, escritor y un gran amigo de Fundación Desarrolla, Fundación Mi Casa y de Chile, y sobre todo de la casa cristiana, de este templo catedral de la alabanza. Invito entonces a pasar a Agustín Laje. Bueno, muy buenas noches a todos. Van a disculpar el estado de mi voz, que no es óptimo el día de hoy, pero espero que me entiendan y se entiendan lo que tengo para comunicar hoy en día. Gracias a la Fundación Desarrolla por haberme invitado a Chile. Gracias a esta hermosa iglesia por recibirme. Gracias a todos los que han hecho posible que yo hoy esté acá, Delia, Oscar, los pastores. Gracias al público, a la gente que hoy vino a escuchar esta charla. Se me avisó hace instantes que va a haber una instancia al final de la charla para consultas que ustedes tengan. Tengo entendido que tienen un papelito para poder anotar, etc. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy espinoso, un tema del cual no se quiere que nosotros hablemos, un tema del cual no se quiere que nosotros nos informemos, que es el tema ideología de género. ¿Han escuchado previamente ideología de género? Aborto, feminismo, LGBTI, etc. Muy bien, todos están bastante informados. Hoy vamos a hablar de eso. Mi intención de esta charla, ustedes verán que yo me voy a guiar con un proyector, es poder responder a dos preguntas. ¿Qué es la ideología de género? Y cómo la ideología de género va avanzando contra nuestras libertades. Es importantísimo entender qué es la ideología de género para saber a qué nos estamos enfrentando. Muchos han dicho, sí, yo sé, yo escuché sobre ideología de género, pero yo estoy seguro que si a esa persona se le pregunta, a ver, definime, ¿qué es ideología de género? Esa persona puede dar quizás nociones, no conceptos. Bueno, ideología de género tiene que ver con el feminismo, dirá. Sí, es cierto, tiene que ver. Tiene que ver con el lobby LGBTI, sí, tiene que ver. Tiene que ver con el tema del aborto, sí, también tiene que ver con eso. Pero, ¿qué es? Y la verdad es que no sé. Y ahí aparecen entonces los promotores de la ideología de género y dicen, la ideología de género no existe. Es un invento del pastor que les dijo a ustedes porque los engañó, que había algo que se llamaba ideología de género, pero el pastor los engañó, no existe la ideología de género. Eso es lo que nos dicen del otro lado. Y nosotros nos quedamos sin respuestas, porque tenemos nociones y no conceptualizaciones. Entonces, mi interés por definir qué es la ideología de género tiene que ver con la posibilidad de entender cuál es el alcance de esa ideología de género y a qué nos estamos enfrentando, porque nadie puede combatir a algo que no conoce y algo que no sabe lo que es. Para eso, para explicar qué es la ideología de género, yo voy a hablar un poquito de política, de lo que fue la vieja izquierda marxista, y voy a hablar un poco de filosofía, de lo que es el feminismo de género, el feminismo contemporáneo. A partir de conjugar estos dos análisis que voy a hacer, vamos a entender bien qué es la ideología de género. La ideología de género tiene su base, tiene su origen en lo que hoy podemos llamar nuevas izquierdas. ¿Han visto que las izquierdas antes iban a las fábricas y querían levantar a los obreros y les decían vamos a hacer la revolución contra el sistema capitalista de producción? Y hoy vemos a las izquierdas generalmente no en la fábrica, no en el campo con los campesinos, sino que los vemos en las marchas LGBT, en las marchas abortistas, en las marchas feministas. ¿Qué fue lo que pasó con esa izquierda? Muy simple. Esa vieja izquierda que era esta, fíjense en las pantallas, el Che Guevara, Fidel Castro en Cuba, Lenin, Stalin en la Rusia soviética, Mao Zedong en China, en las guerrillas, ustedes aquí tuvieron el MIR, en Argentina tuvimos a los montoneros, al ERP, en Uruguay tuvieron a los tupamaros. Todas estas expresiones hoy ya son viejas, son del siglo pasado, la década del 60, 70, y estaban informadas
por el pensamiento de un hombre del siglo XIX que se llamó Carlos Marx. Para Carlos Marx, la revolución de la izquierda era una revolución de clases sociales. Era una revolución que se tenía que dar en el nivel económico de la sociedad. Una verdadera revolución para esa vieja izquierda era aquella que modificaba radicalmente el sistema económico de esa sociedad. Ellos comprendían a la sociedad como si fuese, fíjense en la imagen, una casita de 2 pisos. Ellos dicen, la sociedad funciona como una casa de 2 pisos. El primer piso, ¿qué tiene? La economía, lo material, lo que se toca, lo real, lo tangible. El segundo piso de la casa, dicen los marxistas de la vieja usanza, de la vieja izquierda, dice, tiene todo lo intangible, todo lo que no podemos tocar, la religión, la cultura, la moral, el derecho, el arte, la filosofía, las ideologías, todo lo que no podemos tocar, dicen los viejos marxistas, está sostenido por el primer piso de la casa, es decir, por el sistema económico. ¿Por qué les estoy explicando esto a ustedes? Por lo siguiente, imagínense que nosotros estuviéramos en este momento en la década del 60 en Chile. Y nosotros somos comunistas y seguimos las ideas de Marx. Y queremos hacer una revolución en Chile. Y pensamos que la sociedad chilena funciona como una casa de 2 pisos, tal como lo describe Marx. ¿Dónde nosotros tenemos que poner la bomba para destruir esa casa? ¿Dónde ustedes pondrían la bomba en una casa de 2 pisos para derribarla? ¿En el primer piso? En el primer piso, evidentemente. Porque si lo pongo en el segundo, el primero me queda intacto y no hice la revolución. Apenas me metí con cosas que ni siquiera existen porque son intangibles. Eso, que fue la vieja izquierda, generó la idea de que la revolución tenía que ser ejecutada por aquellos que padecían el sistema económico, que eran los obreros. El problema con el que se vio esta izquierda fue que los obreros, a partir de la década del 50, en los países del capitalismo más avanzado, empezaron a vivir cada vez mejor. Se fueron aburguesando. Entre 1950 y 1973, los países de la OCDE, los países del capitalismo más avanzado, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc., crecieron a un ritmo promedio de un 5% de su PBI anual. Esto significa que la riqueza se multiplicó, la riqueza se derramó y imagínense, vamos a reclutar en Estados Unidos la década del 60 a los obreros, vamos a hacer la revolución. Y te dicen, no, la verdad es que hoy dan mi serie favorita en Netflix, ¿cómo voy a hacer la revolución? Estoy más ocupado en cambiar mi automóvil que en cambiar el mundo, te dice un obrero en esa época. Entonces, ¿qué hacemos? Somos izquierdistas, queremos hacer la revolución del socialismo y los obreros hoy están apoyando el sistema que tendrían que estar combatiendo. ¿Qué ocurre entonces para la izquierda? Dice, volvamos a mirar qué había ahí arriba, que dijimos que no importaba. Cuando yo les pregunté a ustedes, ¿dónde ponemos la bomba? Ustedes me dijeron, en el primer piso. Era súper lógico. Ahora imagínense que el primer piso no la pueden poner. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos en el segundo piso, a ver qué es lo que pasa. Eso fue lo que pensaron los izquierdistas del primer mundo en la década del 60. Y dijeron, entonces, ¿qué nos encontramos en esta cuestión cultural? Nos encontramos, por ejemplo, el sexo. Entonces nos encontraremos con mujeres. Y así como antes le decíamos a los obreros, obreros, ustedes están siendo explotados por el sistema capitalista, ahora a la mujer le podemos decir, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. ¿Conocen esa palabra? El patriarcado. Y dicen, ¿cuántas veces la han escuchado en los últimos tiempos? Un montón. Si yo esta charla la hubiera dado hace 4 años, ustedes no sabrían de qué estaría yo hablando ahora. Esto es todo muy nuevo, pero ha sido pensado hace mucho tiempo, no en Chile, sino en el primer mundo, como nosotros lo llamamos a veces. Tenemos homosexuales. Les digamos, oigan homosexuales, ustedes están siendo oprimidos por los heterosexuales a partir del sistema heteronormativo. Una palabrita que quizás conocemos menos, pero acuérdense de esta charla porque la van a escuchar cada vez más y los heterosexuales los oprimen. Entonces, la misma lógica que se utilizaba para movilizar a los sectores obreros para hacer una revolución económica, hoy se está aplicando a la cuestión de la sexualidad para hacer una revolución cultural.
Hoy lo que está en juego ya no es tanto el sistema económico, sino nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la forma de relacionarnos entre los sexos, las formas de la familia. Eso es muy importante para entender de dónde viene la ideología de género y por qué vemos tanta militancia de izquierda allí. Pero yo no puedo responder con eso simplemente qué es la ideología de género. Para responder qué es la ideología de género necesito pensar en el feminismo de género. Porque el feminismo de género es el que sentó las bases teóricas de la ideología de género. ¿Cuándo arranca este feminismo de género? Con esta autora. Vamos a ver si la conocen, si han escuchado alguna vez sobre ella. Simone de Beauvoir, francesa, autora del Segundo Sexo, un libro del año 1948. Levante la mano quien escuchó alguna vez algo de todo esto de lo que estoy hablando ahora. Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Ella tiene una frase que hoy todo el mundo la repite, sobre todo los jóvenes. Todo el mundo la repite, que dice, no se nace mujer, llega uno a serlo. No acá me hacen sí las chicas, claro, dicen sí porque lo han escuchado. Incluso políticos de primera línea la repiten, porque hoy es muy cool decir este tipo de cosas. Uno es, digamos, es muy snob decir estas cosas. No se nace mujer, llega uno a serlo. Los que no lo han escuchado quizás estén pensando, uy, pero a mí qué me importa lo que dijo una francesa en la década del 40, el año 48 en Francia. Esto es muy importante porque esto es lo que hoy se está enseñando en todas las universidades y esta es la raíz de la ideología de género. Porque si no se nace mujer, significa que ser mujer no es una cuestión de naturaleza. Porque uno nace siendo aquello que por naturaleza es. Uno nace siendo aquello que por naturaleza es. Si uno se hace aquello que es, eso que es una artificialidad. Vuelvo. Uno, cuando nace siendo algo, ese algo es su naturaleza. Si uno se hace algo después del nacimiento, es una construcción. ¿Le suena la palabra deconstrucción? Está muy de moda también, ¿desde hace cuánto? Hace muy poquito. Hay que deconstruir aquello que ha sido construido. No se nace mujer, llega una a hacerlo. ¿Dónde tiene que hacerse mujer la mujer? ¿O qué hace de eso que por naturaleza no es una mujer, una mujer? Un sistema económico, político y cultural dominado por el primer sexo. ¿Cuál es el primer sexo? El hombre. Estamos hablando de un libro que se llama El Segundo Sexo, que trata sobre la mujer desde el enfoque de género del feminismo. El primer sexo es el hombre, que por sus intereses como macho, dicen ellos, hace de eso que no es una mujer, para mantenerla subordinada bajo sus intereses masculinos. Ya vamos a volver a todo esto y van a ver cómo todo esto tiene un correlato directo en la vida cotidiana de cada uno de ustedes y de sus familias. Permítanme seguir un poquitito más con cuestiones teóricas para que todos nos pongamos los mismos lentes y podamos leer lo mismo. Kate Millett, nos vamos a la década del 70, a Estados Unidos. Ella es la feminista radical norteamericana más famosa del siglo XX. Ella escribe Política Sexual, un libro que también se enseña en todas las universidades donde estas cuestiones se enseñan. ¿Cuál es su frase de cabecera? Lo personal es político, dice Kate Millett. Lo personal es político. Y ustedes otra vez pueden pensar, ¿y a mí qué me importa esto? Es decir, ¿qué tiene que ver conmigo? A lo cual yo les respondería, ¿acaso ustedes no son personas? ¿Tienen asuntos personales ustedes? ¿Y qué les parece si yo les digo, sí, pero sus asuntos personales son políticos? Estoy legitimando a un Estado y a los políticos de ese Estado a que se metan en sus vidas personales para diagramar cómo ellos quieren que sus vidas sean. La relación de mi novia conmigo, por ejemplo, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, son relaciones personales. Pero si lo personal es político, son relaciones políticas. ¿Conocen el tema de la educación sexual integral? Depende de esto. ¿Qué es la educación sexual integral? Yo como político asumo que la educación y los valores de los niños de Chile
no son un asunto personal de la familia, sino que son un asunto político, porque lo personal es político. Entonces yo paso por encima a los padres de familia, sus valores, su forma de educar a sus hijos, y yo me voy a hacer cargo como político que soy de la educación de los hijos. Fíjense, ese es un ejemplo muy claro de cómo las ideas tienen consecuencias. Ya vamos a dar más ejemplos. Monique Wittig, nos vamos 10 años más, volvemos a Francia, década del 80. Ella publica una serie de libros y ensayos y ella radicaliza más todavía la cuestión. Ella dice, no, a ver, pará. Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega a nacerlo, seamos mucho más claros. La mujer no existe. ¡Wow! Una feminista que dice representar a las mujeres dice al mismo tiempo que la mujer no existe. ¿Cómo se explica eso? Ella dice porque existe la lesbiana. Y la lesbiana no es una mujer. Es otra forma de sexualidad, es otra forma de ser. Que viene a demostrarnos, dice Monique Wittig en los 80, que no había dos sexos, sino que hay muchos sexos. ¿Cuántos géneros creen ustedes que hay hoy en el mundo según la ONU? Más de 110. Y empezó así. Hoy hay más de 110 géneros según la ONU en el mundo. Y empezó con la idea de que la lesbiana no era una mujer, sino que al revés, era la que confirmaba que la mujer no tenía ninguna esencia. Y ustedes pueden pensar, nuevamente, pero estas son ideas de filósofos en sus torres de marfil que dicen cualquier estupidez. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Acá todos sabemos muy bien que la mujer sí existe. Y en Chile todos los chilenos sabemos que la mujer sí existe. Yo le respondería, ok, eso es cierto. Pero cuidado, los estados-nación y las organizaciones internacionales ya han dado por cierto que la mujer no existe. Les voy a dar ejemplos bien concretos. Irene Rotela es un travesti del Paraguay que representa actualmente en ONU Mujeres a las mujeres del Paraguay. Esto solamente es posible si la mujer no tiene ninguna naturaleza. Porque si cualquiera puede ser una mujer, entonces díganme qué tiene la mujer que no tenga yo. Si mi autopercepción basta para yo convertirme en una mujer, díganme entonces cuál es la naturaleza de la mujer. La ONU ha entendido que la mujer no tiene ninguna naturaleza al punto de que están poniendo a un hombre que se autopercibe como mujer a representar a las mujeres de toda una sociedad. Este caso es de Salta, Argentina, muy reciente. En la Argentina los hombres se jubilan con 65 años, las mujeres se jubilan con 60 años. Y un tipo muy inteligente cumplió 60 años y muy perezoso también, y dijo, tengo un estado que me dice que ser mujer depende de mi autopercepción, no tengo más ganas de ir al trabajo, que digo, bueno, que soy una mujer. Entonces se cambió el sexo frente al Estado. Él se llamaba Sergio y ahora se llama Sergia. O sea, cambió la O por la A, ni siquiera se puso Marta, digamos, ¿no? Sergia. Y obviamente se jubiló 5 años antes. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo para el Estado argentino la mujer hoy no significa absolutamente nada porque cualquiera puede ser una mujer con el simple hecho de decirlo. Tuvimos otro caso en Argentina. La justicia argentina ordenó a un transexual ordenó a la liga de hockey femenino a que fiche a un transexual que quería jugar en la liga. Y las mujeres de los equipos rivales dijeron, no, vinimos a jugar contra mujeres. Este muchacho no tiene la misma fuerza física que yo, no tiene la musculatura, no tiene la misma... No, queremos jugar con mujeres. Entonces la liga lo apartó, recurrió a la justicia y la justicia dijo, y la mujer no existe. Si él dice que es una mujer, bueno, entonces será una mujer. Así que ordenó que vuelva a jugar al hockey femenino. Y esto no es una cuestión que esté pasando solo en Argentina. Podemos estar toda la noche dando ejemplos de este tipo. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Esto fue en los Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Evidentemente, ¿no? Fíjense de triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Para quienes tengan buena vista verán que no hizo el más mínimo esfuerzo de parecerse a una mujer, sino que se puso la peluquita y se fue directamente a jugar con las chicas. A ver, vamos a hacer un ejercicio que para mí siempre es interesante. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano, por favor, ¿quién escuchó alguna vez este nombre? Ángela Ponce, Miss España. Bien alto, sin ser tímidos, por favor. Déjenla arriba, déjenla arriba. Bien, ahora abajo.
tenemos más o menos un 40% del auditorio que levantó la mano, les cuento. Ahora, levante la mano, ¿quién sabe quién ganó el certamen de Miss Universo? ¿Alguien? ¿Vos? ¿Sí? Hacela arriba. 1. ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hay 6 personas que saben quién ganó el certamen de Miss Universo. El 40% del auditorio sabía quién era Ángela Ponce. Esto es una guerra cultural. ¿Por qué sabemos todos quién es Ángela Ponce? O no todos, pero la mayoría, o gran parte de nosotros. Por lo que Ángela Ponce no es. Fíjense la paradoja. Conocemos quién es Ángela Ponce no por quién Ángela Ponce es, sino por quién Ángela Ponce no es. Porque este fue un caso en el cual un hombre se metió en Miss Universo. Ángela Ponce de España, con las mujeres tan lindas que tienen los españoles, sin embargo eligieron a un hombre para el certamen Miss Universo. Y lo que no sabe la gente, por ejemplo, es que hubo una concursante que fue expulsada de Miss Universo. ¿Saben quién fue? Miss Ucrania. Miss Ucrania fue expulsada porque se descubrió que había tenido un hijo. Y está prohibido en Miss Universo haber tenido un hijo. Fíjense el desquicio, ¿no? O sea, lo más definitorio que distingue radicalmente a un hombre de una mujer es la capacidad de la mujer para dar vida. Y dar vida es motivo de expulsión en Miss Universo. Ahora, si vos sos un hombre que te autopercibís una mujer, no solamente te vamos a permitir ingresar, sino que todo el mundo te va a conocer. ¿Por qué? Porque no sos una mujer. Interesante, ¿no? Así es como van trabajando sobre el inconsciente colectivo en nuestra sociedad. Esto ha pasado acá muy cerquita. Histórico, 2 mujeres trans. Acá hay una guerra de lenguaje. 2 mujeres trans no son 2 mujeres. Son 2 hombres que se autoperciben como mujer, que es otra cosa. 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. 2 noticias de Estados Unidos separadas por 6 meses del año 2017. La primera, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban? Esto está pasando en muchos lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Esto se ha prestado para la vivada, como se dice en Argentina, no sé si acá se usa también. La vivada, es decir, bueno, digo que soy del otro sexo y me ahorro un gran problema. Esto es al revés, esto es de Argentina. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones. Y ahora está en crisis porque no quiere estar con los hombres. Ahora dice que sí es una mujer. Entonces, fíjense, todos estos casos yo se los traje para que ustedes vean que esto tiene consecuencias prácticas concretas. Que no existe la mujer, quizás no esté impregnado entre nosotros, pero nuestras políticas públicas hoy están guiadas conforme a esa lógica. Vamos a hacer un análisis más sobre esta autora. Esta autora es la más importante de todas hasta el día de hoy. Judith Butler, de California. Escribió en la década del 90 El género en disputa. Ha venido a Chile varias veces a dar conferencias, se la recibe con todos los honores en las mejores universidades del país, etc. Su tesis se puede resumir como ella misma lo hace. Ella dice así: el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, se lo explico de esta forma. Sexo y género no son lo mismo. El sexo, se había dicho, es lo que corresponde a nuestra naturaleza sexual o a nuestra biología sexual. El género, se había dicho hasta ese entonces, son aquellos aspectos socialmente adquiridos, culturales, de nuestra sexualidad. Por ejemplo, que las mujeres tiendan a usar zapatos con tacón, con el taco alto, ¿es una cuestión de sexo o es una cuestión de género? ¿Es una cuestión de naturaleza o es una cuestión de cultura? Es una cuestión de cultura. ¿Por qué? Porque evidentemente ninguna mujer nace con un taco puesto.
eso corresponde a las estrategias de diferenciación sexual que existen en todas las comunidades humanas, históricas, prehistóricas y actuales. El ser humano exacerba la diferenciación no solamente en términos naturales, sino culturales, porque en la diferencia se da la atracción sexual. Entonces, decir que el sexo siempre fue género implica decir que a la hora de hablar de sexualidad tenemos que dejar de considerar ¿qué cosa? El sexo. ¿Y qué era el sexo? La naturaleza, lo biológico de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque si el sexo siempre fue género, el género ahora por sí mismo como variable cultural va a explicar la totalidad de la sexualidad humana. Fíjense qué interesante el pensamiento. Digo, esto tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Cada vez que se nos pide llenar un formulario, ya no llenamos más sexo, no sé si lo han visto, llenamos género. Y la gente en general piensa que sexo y género es exactamente lo mismo. Esto es todo parte de la misma estrategia. Voy a pasar un poquito por una razón de tiempo. Fíjense, ¿qué es entonces la ideología de género? Di todo este rodeo para llegar a esta pregunta que parece tan simple. Y hemos visto que no se lo inventó el pastor de la iglesia, ni me lo inventé yo. Surge de la propia literatura feminista contemporánea. No se nace mujer, llega a un hacerlo, la mujer no existe, lo personal es político, el sexo siempre fue género. ¿Qué hemos ido viendo? Hemos ido viendo cómo este discurso ha ido progresivamente restándole importancia a las determinaciones naturales de nuestra sexualidad para encumbrar a la cultura como única variable explicativa de lo sexual en el ser humano. ¿Qué es entonces la ideología de género? En una oración para los que toman nota y hacen muy bien, es esto. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos, autoritarios, desarraigan, es decir, quitan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Déjeme explicarlo muy sencillamente. ¿Por qué digo que es un conjunto de ideas anticientíficas? Porque evidentemente para decir que el sexo siempre fue género y que la biología no importa a la hora de explicar nuestra sexualidad, necesitamos descartar una serie de ciencias fundamentales, las ciencias naturales. Necesitamos olvidarnos de la genética, de la embriología, de las neurociencias, de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, de todas aquellas ciencias que revelan que la sexualidad tiene un componente natural determinante, la vamos a esconder debajo de la alfombra porque queremos que la gente piense que es una mera artificialidad. Además, vamos a un ejemplo mucho más práctico. No es cierto que no se nazca mujer, sino que llegue a un hacerlo. Uno es hombre o mujer antes de nacer y lo va a seguir siendo después de muerte, después de la muerte. Yo no estoy ni siquiera hablando en este momento en términos bíblicos. Estoy hablando en los términos más modernos de la ciencia que podemos tener. Pensémoslo así, un ecógrafo. Cuando una madre embarazada va a un ecógrafo, ¿qué le dicen? Entre otras cosas, usted está esperando, ¿qué cosa? ¿Un niño o una niña? Nadie te dice, estás esperando un LGBT. O sea, eso tiene que ver en todo caso con las orientaciones sexuales, que es otro asunto, pero la sexualidad es tan dura, tan notoria, tan determinante, que incluso antes de nacer empezó a desarrollarse. Y eso se explica muy bien incluso a partir de las descargas hormonales que sexualizan todo nuestro cuerpo, empezando por el cerebro, de forma intrauterina. Mientras estamos adentro del cuerpo de nuestra madre, ya comienzan los procesos de diferenciación sexual. Es increíble que hoy, en el siglo XXI, nos digan a nosotros que nosotros somos los místicos y que ellos son los racionales cuando ellos están negando la evidencia científica más moderna. ¿Y por qué digo yo que después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? Me refiero al más allá, al paraíso. No. Me estoy refiriendo a la materialidad del cuerpo. Vamos a suponer que pasan 200 años. ¿Dónde voy a estar yo en 200 años?
Muerto. Gracias. En una tumba. Vamos a suponer que yo estoy enterrado acá. Y a mi lado entierran, ¿se acuerdan Sergia? Bueno, la suerte que vine a tener, lo pusieron ahí a Sergia. Ahí. Y viene un forense del futuro y dice, acá tengo un resto de huesos, de polvo, pero eran hombres. Quiero saber quiénes eran estas personas. La ciencia me permite hacer una serie de experimentaciones para llegar al núcleo del código humano. Es decir, nuestra ciencia ha podido llegar al código humano y hoy lo estamos negando porque creemos en estas ideologías. ¿Y qué le va a dar ese código humano, cromosómico en este caso? Le va a dar que yo era XY, yo era un hombre, pero bueno, Sergio, luego fue Sergia y entonces era una chica trans. No, le va a dar lo mismo. Cuidado, Sergio tiene toda la libertad del mundo y está muy bien que se autoperciba como él quiera. Ese no es el punto. Que se autoperciba cada quien como quien quiera no es un problema de la sociedad. ¿Cuándo pasa a ser un problema? Cuando la autopercepción de los demás engendra obligaciones en nosotros. Si Sergio se percibe Sergia y el Estado le da una jubilación de 5 años antes, Sergia está afectando a la sociedad con su autopercepción. Que él se autoperciba como él quiera, pero que no engendre obligaciones en los demás. Y por eso viene la cuestión del autoritarismo. La ideología de género es una ideología autoritaria por naturaleza. Se impone restando libertades individuales fundamentales. Les voy a dar una serie de ejemplos. Babi Echecopar es un periodista argentino. Tiene un programa de radio, ha sido muy crítico con el feminismo y la justicia argentina lo penó. Dijo, usted no puede decir esas cosas contra las feministas. ¿Cómo va a decir eso? Como pena, usted tiene que tener en su programa de forma obligatoria feministas y especialistas en género. Y usted y su equipo tiene terminantemente prohibido refutar, contradecir a las feministas y a los especialistas en género antes, durante y después de su intervención. Y después nos dicen que nosotros somos los dogmáticos. No nos permiten el debate siquiera y nos obligan qué voces se tienen que escuchar en nuestros programas de radio. Esto pasó en España. Una fundación llamada Astoir saca un autobús a la calle. Un autobús de color anaranjado que decía, y vino acá a Chile también, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. ¿Sí? Y un juez dijo, eso es un crimen de odio, eso es transfobia, saquen ese autobús, tiene prohibida la circulación. ¿Qué libertad afectaron? La libertad de expresión. Ahora les han prohibido este otro autobús en España, que dice así, no es violencia de género, es violencia doméstica. ¿Por qué decía esto los amigos de Astoir? Porque querían incluir también los casos en que las mujeres son las que maltratan a los hombres. Y con el concepto de violencia de género no se podía incluir. Y sin embargo, eso fue un mensaje criminal. Esto pasó en mi ciudad, en Córdoba. Un travesti muy famoso de la Argentina, Florencia de la B, no sé si algunos lo ubican, actúa en teatro, en telenovelas, recibió el premio de actriz del año. Y un locutor de una radio de Córdoba dijo que él estaba en contra de eso porque ese es un premio para las actrices, para las mujeres. Hoy está judicializado por haber opinado semejante cosa. Afecta la libertad religiosa y la libertad económica. $150.000 de multa a una pareja cristiana que no quiso hacer un pastel para una boda gay. En Oregon, Estados Unidos. ¿Conocían el caso? Estuvieron litigando años, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia que afortunadamente los eximió de ese pago. Les dio la razón a ellos afortunadamente. Pero ¿qué perdieron durante todo ese tiempo los cristianos? Su libertad religiosa, que incluye el derecho de objetar conciencia, abstenerse de hacer cosas que no se enmarcan dentro de la fe y la moral de cada uno. Y además perdieron su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar con quien yo quiera comerciar. Así de simple. Libertades fundamentales están siendo atacadas. El INADI dictaminó, el INADI es una institución que persigue a los opositores de la ideología de género en Argentina. Castigó a los mozos de un bar que le pidieron a unas lesbianas que no se toquen en público, porque estaban las dos toqueteándose, los clientes se quejaron, los mozos le pidieron que por favor no hagan eso, al frente de toda la gente dentro de ese bar, y les cayó el Estado y los sancionaron a los pobres mozos.
hacen ingeniería cultural, te van modificando la forma en que hablas porque saben muy bien que a través de modificar las palabras modifican nuestra percepción de la realidad. Fíjense este caso, en Gran Bretaña se ha prohibido decir en la salud, en los hospitales, los médicos no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Mamá, papá, hombre y mujer está prohibido que los médicos lo digan en Gran Bretaña, por órdenes de la Asociación de Médicos Británicos e instancias del Estado británico. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a aquellos que usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo estoy en Canadá, todos estamos en Canadá. Y yo, en vez de Agustín, me autopercibo como Agustina. Y ustedes, o alguien de ustedes, me trata de él en vez de ella. Está usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género. Entonces yo en Canadá los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. Hasta 6 meses presos por decir un pronombre de género supuestamente equivocado. En California, si pasa lo mismo, hay hasta $250,000 de multa. Si en Nueva York pasa lo mismo, hay hasta $150,000 de multa. ¿Se dan cuenta? Esto no es algo libre, un ofrecimiento, el género es una invitación amable. No, es una obligación coaccionada por el Estado a través de leyes y a través de aparatos represivos. Ingeniería cultural, lenguaje. En Argentina ya estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión que se llama Todes. No sé si lo han visto. Donde nos reeducan a que hablemos con lenguaje inclusivo. ¿Saben lo que es el lenguaje inclusivo? Mal llamado lenguaje inclusivo porque no incluye a nadie. El lenguaje inclusivo en todo caso es el braille. Lenguaje de señas. Ahora, decir todes en vez de todos. Yo hoy les dije gracias a todos por venir. Las mujeres no se sintieron incluidas porque yo no dije todes. Ahora, esto es una élite que además lo que nos quieren hacer creer es que ellos son muy buenos. Y que nosotros, para ser tan buenos como ellos, tenemos que modificar la forma en que hablamos para así empezar a incluir a la gente y cambiar y mejorar el mundo. Nunca fue tan fácil como hoy mejorar el mundo, simplemente cambiar la O y la A por la E. Fíjense la tontera que estamos viviendo y financiando en la Argentina con nuestros impuestos. Están violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Lo que les dije recién es un derecho humano que tienen los padres de familia a escoger la educación de sus hijos. Les traje un ejemplo, verán que ejemplos de Chile no hay, yo nunca llevo ejemplos del lugar donde estoy hablando por una cuestión casi que legal, les diría. Así que van a ver ejemplos de otros lugares, pero todo esto está pasando acá en Chile también. Este ejemplo es de mi ciudad, de Córdoba. Esto es un ejercicio que se usa en las llamadas clases de educación sexual integral. El ejercicio que se propone se llama el género opuesto. Dura 30 minutos y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad. Nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el patio, charlamos con los compañeros y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. ¿Esto qué significa? Tu hijo tiene 10 años, el ejercicio, y se llama Carlos y le gustan las chicas. Bueno, durante media hora en el colegio se va a tener que llamar, por ejemplo, Claudia va a tener 45 años y va a ser una lesbiana. Y se va a encontrar en el patio con su mejor amigo que se llama Pepe, pero que ahora se llama, no sé, Jennifer, una chica trans de 28 años. Y van a hablar sobre vidas que no tienen, sobre experiencias que nunca han vivido, para por fin después reflexionar sobre los prejuicios contra las personas LGBTI. Esto es educación sexual. Es adoctrinamiento puro y duro. Fíjense, bueno, así están haciendo en la Argentina con los chicos desde el jardín de infantes. Los están disfrazando de nenas, maquillándolos, enseñándoles conductas típicamente femeninas, porque dicen que hay que deconstruir la forma, aquí dice esto que es el plan estatal, hay que deconstruir, desnaturalizar la forma en que los niños son niños y las niñas son niñas desde el nivel inicial, como pueden ver ahí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Así. Fíjense lo que están haciendo con los chicos. Esta es una maestra de la Argentina, por ejemplo, que dice así: llené de brillitos a mis alumnos y al nene que no quiso ponerse porque me dijo, eso es de nena, lo bañé el triple de brillos.
Le enseñé que ni los juegos ni nada tiene género. Se fue feliz a su casa y yo también. Eso están haciendo hoy en día con los niños en la Argentina. Les están literalmente lavando la cabeza. Les traigo un ejemplo, vámonos a Costa Rica. Esto se enseña en educación sexual en Costa Rica. Fíjense qué atroz. Dice así, habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Esos factores son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, la masculinidad en Costa Rica les enseñan a los niños es la responsable de la violencia que sufrimos en Costa Rica. ¿Qué expectativa tiene un niño de ser masculino si le estamos enseñando eso en la escuela? ¿Qué interés puede tener una niña de acercarse a un compañerito si le estamos enseñando en la escuela que ser hombre está mal, que es peligroso, que es violento? Esta gente vive creando conflictos permanentemente. Motorizan su lucha a través de crear artificialmente conflictos. Fíjense, 2 ejemplos rápidos. En Suecia, el partido de izquierda propuso obligar por ley a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué le importa al Estado cómo hago pis? Sí, pero lo personal es político. Y quizás vos haciendo pis de parado estás marcando una diferencia patriarcal de género respecto de la mujer que lo tiene que hacer sentada. ¿Te pusiste a pensar eso? Y yo como político soy tan bueno con todos ustedes que les voy a resolver el conflicto que ustedes tienen. Esa es la lógica. Ellos te crean el conflicto y ellos después te venden la solución. Y nosotros les pagamos con nuestros impuestos. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. El fútbol es un problema hoy en el País Vasco, porque dice que atenta contra la igualdad entre los sexos y que hay que prohibirlo. Siempre es la misma lógica. Te vamos a liberar. Das vuelta a la página y siempre hay una prohibición del Estado inventándose conflictos que no existen. Fíjense esta, es interesantísima porque se da mucho acá. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en las escuelas. Se ha dado acá en Chile también, ¿no? O sea, ahora tenemos un problema con los baños y queremos que todo el mundo entre al baño. Esto fue México. Ahora, ¿por qué nadie habla de estos casos que se están dando y cada vez más? Un transgénero de 18 años violó a una niña de 10 en uno de estos baños mixtos y nadie dijo absolutamente nada. Y mientras tanto, y perdón, esta sí es de Chile, las feministas mientras te piden baños para entrar junto con los hombres, te piden eso sí, los vagones del tren o del metro, vagones exclusivos para las mujeres. Porque el hombre es un violador, pero al baño vamos todos juntos. Nos están creando conflictos que no existen para después vendernos la solución. Esto es una agenda progresiva. Voy con este tema y cierro. Esto va escalando. Miremos en dónde están los países que empezaron esta agenda mucho antes que Chile, Argentina o los países de América Latina. Y nos vamos a encontrar con noticias como estas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, es decir, el sexo con niños, adulto-niño. Canadá, la Corte Suprema legalizó parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo entre familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? No entiendo. Lo que dijimos, la ideología de género supone que no hay naturaleza humana. Si no hay naturaleza humana, ¿qué hay? Hay cultura, y la cultura por definición es arbitraria. Un semáforo es un bien meramente cultural. ¿Cómo funciona el semáforo? Rojo, amarillo, verde, ¿no? ¿Por qué es meramente cultural? Y porque no se cayó de un árbol, no nació de la tierra, no salió de la panza de nadie, ni de un huevo. Lo hicimos nosotros. Yo les pregunto, en vez de amarillo, rojo, verde, ¿podría haber sido azul, fucsia y marrón? ¿Podríamos haberlo puesto así? Claro. Sí fue una convención, fue una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque fue algo meramente cultural. La misma lógica se aplica a la cuestión del género. Si el sexo es una arbitrariedad cultural, ¿por qué habríamos de estigmatizar a aquellos adultos que quieren acostarse con niños? ¿Por qué? Si es arbitrario. Incluso más, si yo, conforme a esta ideología, paso a ser mujer por el simple hecho de autopercibirme mujer, ¿puedo pasar a ser una mujer de 6 años? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo pasar a tener 6 años y exigirle al Estado que me permita ingresar a las aulas de los nenes de 6 años porque yo me autopercibo como un nene de 6 años?
Ustedes pueden pensar, no, bueno, ya esto es una locura, estás llevando la hipótesis. No, esto ya se está dando. Ejemplos muy recientes. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI, noviembre del año pasado. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Fíjense el tema de los medios de comunicación, cómo mienten sistemáticamente. Pensemos el título, la increíble transformación. Díganme, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un babero y con una peluquita? No es increíble. Se transformó en algo. Pasó a ser una niña de 6 años. Tampoco. Es una persona que se disfrazó porque seguramente, pobre hombre, puede tener alguna afección psicológica o psiquiátrica. Entonces, el título tendría que ser: un hombre con un problema psiquiátrico X piensa que es una nena que tiene 6 años. Pero estos te lo ponen de esta forma para confundirte. Acá tenemos antes a el hombre que tiene una familia muy numerosa, 7 hijos, y en las fotos de abajo lo tenemos ahora tras su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Dónde está la foto con el tutú? ¿Llegan a ver? ¿Dónde las niñas de 6 años están? ¿Dónde están las niñas de 6 años? En las escuelas. Chicago, un hombre acusado de violar a 3 niñas dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad y como la homosexualidad, dijeron psicólogos al Parlamento canadiense. Fíjense, por favor, las fuentes, Independent. O sea, son los diarios más importantes del mundo los que están llevando todo esto adelante. Una polémica charla de TEDx en Alemania, estas conferencias multitudinarias muy bien financiadas y filmadas y distribuidas, intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, ¿qué significa esto? Vos tenés 50 años y te atraen los nenitos que tienen 7. No te preocupes, lo tuyo es totalmente natural, es una orientación sexual como cualquier otra. Esta que ven en pantalla es una profesora de la Universidad de Nueva York, que dice así: la pedofilia no es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores. Atiendan esto. Pero ningún deseo es punible en tanto deseo, ni tampoco bueno o malo. O sea, no es bueno o malo tener una intención sexual contra un niño. Es malo, sí, que yo la ejecute, pero mientras tanto el deseo no es bueno ni malo. Ese es el camino para empezar a legitimar todas estas perversiones. Revista Cosmopolitan, la conocen, ¿no? Titula una nota, digamos, que ha salido hace algún tiempo. Así, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y la nota celebra el caso de relación sexual entre esta nena y su padre. Lo verán en la foto, es decir, es una foto de mucho amor, la manito que se da con la otra. The New York Times: pedofilia, un desorden, no un crimen. Fíjense la foto, por favor, el dibujo. Eso es información pura que nosotros tenemos que aprender a leer. El dibujo, ¿qué te muestra? Al pedófilo retorcido de dolor, llorando. Y atrás, unos nenitos jugando en un parque con los pasamanos y con los columpios. Los nenes no tienen expresión, los nenes no tienen rostro, uno no sabe nada sobre los nenes. En primer plano tenés al pedófilo, al victimario, que lo estás mirando sufrir. Esto está hecho de esta forma para que vos empatices. ¿Con quién? Con el nene que ni siquiera le ves el rostro, que está totalmente deshumanizado. No, con el pedófilo que está sufriendo, pobre, porque no es un crimen, es un desorden. ONG pide que muñecas con aspecto de niñas puedan ser recetadas para pedófilos. El Mundo de España. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Otra vez, con esa edad, ¿se puede tener un hijo? No, es un título mentiroso. ¿Habrán alquilado un vientre o vaya uno a saber qué? Clarín, el diario más importante de Argentina, titula así: confesó estar enamorada. Se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con él. ¿Esto es una boda, es un casamiento, esto es un matrimonio? Un título apropiado sería: una mujer con una patología psiquiátrica X piensa que tiene sexo con un pedazo de pared de una estación de tren. Pero no, esto para este diario
es un casamiento, es un matrimonio. Y cuando uno lee la nota, los invito a que la lean. Cuando uno lee la nota, va a encontrar que esto es una orientación sexual, no es un problema psicológico. Es una orientación sexual que se llama objetofilia. Si nosotros criticamos la objetofilia, dígame, ¿qué somos? Objetofóbicos. Ahora, la fobia sí es una enfermedad psiquiátrica. Con lo cual, critiquen la objetofilia y los enfermos mentales van a ser ustedes, no Carol. ¿Se dan cuenta cómo está planteada la lógica? Esto es muy perverso y va funcionando sistemáticamente. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Otra vez, esto es una historia de amor. Esto va a ser una boda, un casamiento, un matrimonio. En vez de titular patología X, lleva a pensar a una pobre mujer que se va a casar con su espantosa muñeca zombie, ¿no? Esto está planteado realmente como una historia romántica. Podremos estar toda la noche y a mí se me agota el tiempo. Yo hice un salpicado nada más, para que ustedes vean de dónde viene esto y hacia dónde está yendo. No hacia dónde va, no hacia dónde llega, mejor dicho, porque nadie sabe dónde va a llegar. ¿A dónde está llegando actualmente a todo esto? Pedofilia, zoofilia, incesto, necrofilia, etcétera, etcétera. Porque esto, y cierro con esto tiene que ver con la cocina, con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan vivas como las langostas. La diferencia es que quienes no saben cocinar ranas, la echan viva con el agua hirviendo. Y la rana, a diferencia de la langosta, tiene músculos, tiene piernas. Entonces toca el agua y te mete un salto. Y te hace un lío en toda la cocina. Esa imagen es la vieja izquierda. La izquierda que no supo hacer la revolución. La izquierda que derramó sangre en todo nuestro continente y en todo el mundo del siglo XX. Que se llevó más de 100 millones de muertos a lo largo del siglo XX. Y ese es el lío que nos dejó en la cocina. Ahora, quien sí sabe cómo se cocinan las ranas, dice, pero escúchame, esto es mucho más fácil. Poné a la rana en el agua fría y empezale a subir después el fuego. Te va a tardar más. Es progresivo. Te va a tardar más, es progresista. Pero la rana, incluso cuando esa agua esté tibia, ¿quién te dice? Hasta capaz está feliz ahí adentro, ¿no? Porque piensa que le están dando un baño de agua tibia hasta que el agua hierve. Cuando el agua hierve, esa rana ya no puede hacer nada. Ya está, chao, murió. Dos noticias, una buena y una mala. La mala primero, nosotros somos las ranas y ya estamos en el fuego. Ya estamos en esa agua que se está poniendo cada vez más caliente. En toda América Latina, esto no es algo puntual de Chile, es algo global. Es occidental, mejor dicho. Esa agua está calentando, está al borde de hervir. Y la rana tiene una única esperanza y esta es la buena noticia. Toda la esperanza de la rana estriba en darse cuenta de que eso no es un baño de agua tibia, sino que es cocinarla con agua hirviendo. Si esa rana se da cuenta de que no es un baño amigable, sino que le están cocinando, le están hirviendo, esa rana por lo menos va a intentar salirse de la olla y quizás lo pueda lograr. Es por eso que estas charlas están pensadas para que esto no se quede acá, sino para que esto engendre una reacción y una comunicación a partir de la cual ustedes puedan informar al resto de las ranas que están también metidas en esa olla y para que de una buena vez tomemos la rienda de las instituciones que nos están llevando a este caos. El pueblo de América Latina no quiere estas cosas. Se lo demostramos en Argentina con el aborto el año pasado, cuando tuvimos que salir a la calle, millones de argentinos a decir no al aborto. Nosotros defendemos la vida. Y en Chile les van a venir con el aborto. Y en Chile le van a venir con todas estas cosas y ustedes tienen que estar listos. Yo creo que el objetivo de esta charla, y ahora sí cierro, ha sido poder darle ese conocimiento a la rana para que cuando llegue el momento, si no ahora mismo, intente de una buena vez salir de la olla por el bien de la vida, de la familia, de la libertad y de su propia patria. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Gracias por la gentileza, por el tiempo que determinas para estar acá y la importancia que tiene tomar conciencia.
Tomar conciencia. Nuestra intención es poder tomar conciencia. Creo que usted ha sido testigo de una charla espectacular, extraordinaria, muy documentada, donde está claramente explicitado en la génesis de todas estas ideas, porque la lucha y el campo misional es el campo de las ideas. Es el campo de las ideas. Agustín, tenemos algunas preguntas. De hecho, quiero invitar a las personas que están con sus papelitos ahí en la mano, puedan escribir sus preguntas y entregarlas ahí en los ofrenderos, por favor. Mientras tanto, hay algunas preguntas que por favor quisiéramos hacerte, que ya han llegado, las tenemos más o menos preparadas, pero yo tengo una, quiero tomarme esto, una. Me llama la atención, a mí me llama la atención, cómo todo este campo de las ideas, y por ejemplo, el plano abortista, Planned Parenthood, y todo esto es financiado con inversionistas o por uno de los principales inversionistas del mundo, que es el señor George Soros. Yo me pregunto, ¿qué interés tiene este señor en llevar al mundo hacia estos caminos? Por favor, no sé si tú tienes alguna respuesta sobre eso. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Nosotros tenemos que tener claro que si bien la génesis está en esa izquierda y la militancia de la calle está en esa izquierda, quienes están financiando esto no viven como izquierdistas. No son obreros, no son campesinos, sino todo lo contrario. Esto viene financiado, por ejemplo, por la industria abortista. ¿Cuál es el objetivo de la industria abortista en legalizar el aborto? Muy simple, si esa fuese la cuestión es muy simple. Bueno, legalizamos el aborto, ellos instalan sus clínicas y siguen facturando con el negocio del aborto. Pero ¿qué puede querer George Soros? Hay un grupo de gente que desde los años 20 del siglo pasado han considerado que en el mundo había un problema de superpoblación. Han considerado que nos estamos reproduciendo demasiado rápido. Ese grupo de gente se preocupó mucho más en la década del 50 y en el año 1952 se creó la IPPF, la Planned Parenthood Internacional, financiada por John Rockefeller III. Esa gente dijo en todos los congresos de la ONU que atendían al caso de la población que había superpoblación y que había que limitar esa población. Esa misma gente en el año 74 escribió un informe llamado Kissinger, el informe Kissinger, el Memo 200, para el gobierno de los Estados Unidos, que era clasificado y se desclasificó en los 90, y se le decía al gobierno, oigan, es parte de la seguridad interna de Estados Unidos controlar el crecimiento de las poblaciones del tercer mundo. ¿Por qué? Porque contaminan, porque consumen muchos recursos y porque después quieren venir a vivir a los Estados Unidos. A partir de entonces, la izquierda norteamericana, los Clinton, por ejemplo, pusieron todas sus fichas en la cuestión abortista, LGBT y feminista, y acá viene ya la parte de hipótesis, porque entienden que esto puede frenar esa superpoblación o ese crecimiento que tanto les alarma. Y yo creo que George Soros está involucrado en esa lógica también. La idea de controlar a la población es la idea de controlar en definitiva un mundo que debe ser controlado por alguien. Y la superpoblación es un riesgo. ¿Vos sabés dónde se creó la IPPF? En India. ¿Es una casualidad que haya sido en India, un país superpoblado? No, no es una casualidad. El Memo 200 de Kissinger para la CIA y para el gobierno de los Estados Unidos y para la ONU decía puntualmente así: cuidado que no se vaya a interpretar nuestras intenciones como imperialismo demográfico. Para ello tenemos que recurrir a los movimientos feministas que van a poner sobre la mesa la idea de que estamos peleando por los derechos de las mujeres. ¿Qué vemos hoy? Exactamente eso. Yo creo que Soros está dentro de esa dinámica de control poblacional. Gracias, gracias. Otra pregunta que tenemos. ¿Ha estudiado o observado efectos del cambio en las personas o sociedades a partir de las leyes? Por ejemplo, si hoy promulgara la ley de aborto libre en Chile, o matrimonio igualitario, etcétera, ¿tendríamos a futuro un cambio en la mentalidad de las personas, considerándolo una práctica, comillas, saludable por el hecho de ser permitida? Sin lugar a dudas. Y la empiria demuestra que eso es así. La relación entre la moral, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, y la legalidad no siempre es lineal.
No toda ley es buena, cuidado. Pero la gente tiende a pensar que toda ley es por naturaleza buena y por lo tanto es justa. Si eso fuera cierto, tendríamos que considerar bueno el holocausto nazi, por ejemplo, porque fue legal. Hay gente que dice, no, lo justo y lo bueno es aquello que es legal. Entonces, legalizar el aborto es decirle a esa población, oigan, es bueno abortar, o por lo menos no es malo. Por lo menos no es malo. Y en todas las sociedades donde el aborto se ha legalizado, la cantidad de abortos ha crecido de forma exponencial. Actualmente en España, donde el aborto es legal desde los 80, se llevan adelante más de 400.000 abortos por año. Antes de ser legal el aborto en España, esa cifra rondaba los 20.000. Fíjense si no impactará sobre la gente. En el Uruguay, donde se ha legalizado en octubre del 2012, desde que se hizo legal, ha crecido sin parar. Incluso en Francia se ha constatado que hay muchas mujeres que lo utilizan como, entre comillas, método anticonceptivo de urgencia. Es decir, no se cuidan y recurren finalmente al aborto. ¿Cómo lo saben esto? Porque encuentran mujeres que se han hecho ya 4 o 5 abortos. Entonces dicen, claro, esta mujer en verdad no se cuida. Lo que hace es, bueno, quedé embarazada, el aborto no es ni bueno ni malo porque es legal, voy que me hagan un aborto. En una de tus conferencias yo oí esta frase, por favor, si la podrías explicar. En la medida que inflamos los derechos, los verdaderos derechos valen menos. Ok, la cosa más o menos es así. Eso es una analogía con la economía. Ustedes tienen una economía sana, relativamente sana, y no sé si saben lo que es la inflación. En Argentina lo sabemos de sobra. Imagínense. La inflación es cuando, básicamente, así en criollo, cuando vos imprimís más moneda de lo que tu sociedad está produciendo. Entonces, si yo agarro y doy mucho dinero a toda la gente y lo pongo en el mercado, los precios suben, porque no multipliqué la cantidad de productos al mismo ritmo que multipliqué la moneda, sino que di moneda a todo el mundo y la gente salió a comprar, y eso hizo que los precios suban. Eso se llama inflación. ¿Por qué? Porque imprimo moneda espuria. En los derechos pasa lo mismo. Si yo empiezo a inventarme derecho a todo, tengo derecho al cambio de sexo, tengo derecho a la cirugía plástica, tengo derecho a las hormonas gratuitas, tengo derecho a que la gente me autoperciba como yo me autopercibo, tengo derecho a un cupo laboral, tengo derecho a esto y aquello. Se va inflando la categoría del derecho y los verdaderos derechos, los que realmente importan, los fundamentales, empiezan a perder peso. Eso se ve muy claramente con el aborto. Te dicen, tengo derecho a disponer sobre mi cuerpo. ¿Conocen esa frase? Tengo derecho a disponer sobre mi cuerpo. ¿Y cuál es el derecho que se está vulnerando? Uno que es anterior, que es el de la vida. Nadie puede disponer de nada si no vive antes. Por lo tanto, lógicamente, el derecho a vivir es anterior al derecho a disponer, a la libertad de hacer. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo inventándose derechos inexistentes socavan los derechos reales, fundamentales, individuales. Los activistas LGTBI o pro aborto, etcétera, en algunas oportunidades, varias en la verdad, hablan de que esto es parte de la evolución social, que esto se compara, por ejemplo, con la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de eso? Si esto fuese parte de la evolución social, que me expliquen por qué están utilizando todos los dispositivos culturales para empujar a la sociedad hacia esa evolución. La evolución, por definición, es un proceso espontáneo. Acá no hay nada de espontáneo. La evolución, por definición, es un proceso espontáneo. Acá hay una planificación ingenieril sobre nuestra cultura que se hace con miles de millones de dólares. Trudeau, de Canadá, ayer, ¿saben qué fue lo que largó? Una disposición para que Canadá financie todos los años con 1.400 millones de dólares la agenda feminista y abortista en el mundo. ¿Eso es evolución social? A mí me suena que es alguien que está empujando una agenda con 1.400 millones de dólares. Por no hablar de los Rockefeller, de los Ford, de los Bill Gates, de los Soros, por no hablar del establishment de Hollywood. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Netflix y Disney
Han amenazado al estado de Georgia, que ha empezado a combatir el aborto, diciéndoles que no va a grabar ninguna película ni ninguna serie más ahí si ese estado no hace abortos. ¿Eso es evolución o eso es que yo estoy con un establishment muy poderoso presionando para que lo que yo quiero que se haga, se haga? Ahora, tú mismo lo has dicho, empresas gigantescas a nivel mundial como Netflix. Ahora, hace poco, estos días nos enterábamos de que Disney iba a hacer por primera vez, entiendo, su desfile, lo iba a hacer con toda la dinámica de los derechos LGTBI, la marcha. Fue hace 6 meses, hace 6 días. Hace 6 días atrás, o sea, esto es reciente. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a la mano a esto? ¿Desde dónde? ¿Desde el gobierno, desde la política? Muy bien. Acá están jugando con un concepto que se llama espiral del silencio. Ellos saben, miren, ¿me da 5 minutos? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Me aguantan 5 minutos? Pues es una explicación que merece. La psicología social ha encontrado que el ser humano tiene un instinto a parecerse a los demás. Hay una fuerza en el ser humano que le gusta parecerse al resto, a las mayorías. Un psicólogo social llamado Solomon Asch hizo un experimento muy interesante. Juntó varios grupos de 8 personas, entre los cuales había uno que era el sujeto de estudio y los otros 7 de cada grupo eran cómplices de Asch, y les mostraba una barrita, una línea dibujada, y en otro papel 3 líneas diferentes dibujadas. Ahora bien, entre esas 3 líneas diferentes había una que era idéntica a la otra que estaba en el otro papelito. Era notablemente idéntica. Las otras eran mucho más chiquitas o mucho más grandes. Y Asch les decía a sus cómplices y al sujeto de estudio, seleccione qué línea es igual a la que está en el primer papel que le muestro. No es tan fácil de explicar sin el gráfico. Si no, búsquenlo por Google, Asch, Solomon Asch. Entonces, ¿qué encontró? Que cuando lo hacía por primera vez, el sujeto de estudio daba la respuesta correcta, porque era obvio, era una respuesta 2 más 2, 4. 2 más 2, 4, esa era la respuesta. Pero, cuando lo hacía reiteradas veces, sus cómplices, los otros 7, elegían una barra notablemente diferente, una barra notablemente errada. Entonces, el 80% de los sujetos de estudio terminaban modificando su respuesta. Interesante. Adecuaban su respuesta a sabiendas de que estaban en el error para no desentonar con el grupo. Esto es muy importante para los medios de comunicación, porque ¿qué van a entender a partir de acá los medios de comunicación? Que ellos pueden manipular. ¿Cómo pueden manipular? Escondiendo. Hagan una marcha pro vida. No van a ir medios. Y si van los medios, van a sacarle en la esquinita donde menos gente se vea, es decir, marcha pro vida en Chile. Y vos lo vas a ver y decir, pero si éramos un montón, ¿por qué sacaron esa foto? Al contrario, hagan una marcha abortista. Y te van a sacar la mejor foto que ellos puedan, que se vea una multitud, y todos los medios van a hablar de eso. Eso se llama estimular la espiral del silencio, porque cuando uno se siente en minoría, uno actúa como minoría. ¿Y cómo actúa la minoría? Se queda callada, no actúa, no se siente empoderada. Por eso, en la Argentina, con estas marchas multitudinarias, lo que pudimos hacer fue mostrarle a la gente, somos un montón, despertemos. La Argentina no está a favor del aborto ni está a favor de la ideología de género, pero eso lo tuvimos que hacer en las calles. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Prepararse para lo que yo diría que es el combate político callejero. Que no se entienda esto como una cosa violenta. Yo digo el combate contra la idea de que somos pocos, porque somos un montón, somos mucho más que ellos, pero ellos son más que nosotros en la pantalla. Ahí está, perdón, miren, fíjense, acá está lo que yo les contaba de Asch. Muy bien, gracias por haberlo puesto. Fíjense, ¿cuál barra es esa? ¿La A, la B o la C? Exactamente. Ahora, es obvia, ¿vieron? O sea, ustedes todos lo dijeron, coro, al mismo tiempo, porque es obvio. En cambio, los sujetos de estudio terminaban yéndose por la A o por la B. Y eso muchas veces hacemos, digamos, nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos manipulan de esa forma. Prepárense para poner a la gente en la calle. Es lo único que nos queda como esperanza, mandarle una señal a la clase política
en el sentido de, ustedes dependen de nuestro voto porque todavía tenemos democracia, donde el demos, es decir, el pueblo, es el que gobierna. Dependen de nuestro voto y el pueblo está acá. Quieren nuestro voto, legislen con arreglo a la defensa de la vida y de la familia. ¿Eso se llama política? Sí. ¿Es mala la política? Según para qué se use. Según para qué se use. No es mala per se, es la forma de gobernarnos. Entonces, si nosotros no nos metemos a dirigir a los que gobiernan o a gobernar nosotros mismos, después no nos quejemos. Pregunta sobre la adopción homoparental. ¿Cuál es el? Bien, a ver. No existe el derecho a adoptar. Existe el derecho a ser adoptado. ¿Qué significa el derecho a ser adoptado? Es el derecho a que se le restituya a ese niño aquello que ese niño ha perdido. ¿Qué ha perdido ese niño que necesita ser adoptado? Padre y madre, o ha perdido padre y padre, o madre y madre. No existe el derecho a que a mí me otorguen un niño porque yo quiero un niño como quien quiere una mascota. El niño necesita vivir en un entorno familiar lo más parecido al entorno familiar en el cual ese niño se hubiese desarrollado, de no ser por los accidentes que su vida vivió, a partir de la cual ahora se encuentra solo. Tanto es así que nuestras legislaciones prevén mucha burocracia para la adopción. Te revisan cómo estás vos económicamente, psicológicamente. Es el caso de varios de nuestros hermanos acá. Claro, y estás años que te revisan, que te investigan, que todo. Ahora, si se trata de tener papá y papá o mamá y mamá, y ahí, bueno, ya la cosa se vuelve mucho más laxa, ya eso no es un factor importante. De lo que se trata la adopción es una institución pesada para el niño, no para la persona que no puede tener hijos. Pero pasa que esta sociedad se ha vuelto tan egocéntrica, tan egoísta, que nos pensamos que la adopción es para nosotros. La adopción es para que el chico crezca en un entorno familiar parecido al que ese chico tuvo, papá y mamá. ¿Qué consejo le darías a alguien, dice alguien de nosotros, que tiene un familiar en alguna de estas condiciones? Entiendo, homosexual. Miren, ¿Qué se debería hacer? para mí lo importante... A ver, esta es una pregunta muy difícil porque no sé cómo encararla. Yo hablo sobre temas políticos y sociológicos y filosóficos un poco también. Y esto entiendo que lo están preguntando más en el orden psicológico. Yo le diría que entre nosotros mismos no tenemos que confundirlos tantos. Cuando estamos hablando de ideología de género, no estamos hablando del homosexual. Cuando estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de una ideología que la puede tener un homosexual o que la puede tener un heterosexual. Y que a menudo en las universidades las enseñan personas heterosexuales. Y que en los medios de comunicación las transmiten personas heterosexuales. Entonces no es una cuestión de la orientación sexual de la persona adherir o no adherir a esta ideología. Por lo tanto, no veamos al homosexual como un enemigo. Veamos como un enemigo a la ideología que ciertos lobbies LGBTI están imponiendo. Luego, las recomendaciones en el caso de su relación personal, psicológica y espiritual, yo no soy quien para darlos. Comprendo. ¿Cómo respondes a, comillas, debes respetar a todos por igual? Entiendo que va la línea de no discriminación. Muy bien, es una muy buena pregunta. ¿Qué significa respeto? Digo, la palabra respeto es tan subjetiva que se puede prestar para empezar a legislar contra los llamados crímenes de odio. ¿Y qué son los crímenes de odio? Son aquellos crímenes en los que incurre aquellas personas que dicen cosas que se encuadran como crímenes de odio. ¿Y quién define qué es un crimen de odio? Aquel que tiene el poder para definir qué es el odio. ¿Y qué es el respeto? Aquel que tiene el poder para definir qué es el respeto. Yo les diría, para mí, si el respeto significa no dañar los derechos de ninguna persona, los derechos reales, no me vengan con estupideces, ¿no? Los derechos reales de las personas, yo estoy de acuerdo, abstenerse de hacer daño. Por ejemplo, respetar a un homosexual significa, por ejemplo, no agredir, no atacar físicamente a un homosexual, pero por supuesto, estoy de acuerdo. Ahora, si respetar, vamos a poner
a un trans significa que yo no puedo decir que el sexo no se puede cambiar, entonces ahí me están poniendo a mí una mordaza en virtud del supuesto respeto que yo debo tener. ¿Se dan cuenta? Yo tengo la libertad de decir lo que yo quiero decir, por eso es libertad de expresión, sobre todo cuando eso que digo es verdad, independientemente de quién se ofenda. No podemos estar diciendo, no, esto es un crimen de odio, que vos digas que existen las mujeres y los hombres y que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, eso es algo de crimen de odio, como hicieron en España con el autobús, porque le está faltando el respeto a la comunidad LGBTI. Bueno, eso es inadmisible. Ahora, vuelvo, si respeto significa, por ejemplo, no armar una patota para ir a linchar, a pegarle a un grupo de trans, obviamente, esas cosas no se tienen que hacer bajo ninguna circunstancia. Eso es un mal absoluto. ¿Cómo se puede entender que existan políticos de derecha que apoyen las ideas de ideología de género? Son todas buenas preguntas. Hay gente muy inteligente. No. Es mucho mejor, en serio les digo, son mucho mejor las preguntas que me están haciendo que las preguntas que los periodistas generalmente hacen. Los periodistas. No, es muy, muy bueno. Mira, a ver. Sí. Me di cuenta. Y a veces uno mete la pata. ¿Qué va a hacer? A ver. La derecha nunca ha podido salirse de la lógica de la Guerra Fría. ¿Cuál era la lógica de la Guerra Fría? Económica. ¿Qué se disputaba en la Guerra Fría? Dos modelos económicos. El modelo capitalista de libre mercado o el modelo socialista de economía centralizada. ¿Es cierto que lo que se disputaba era la democracia contra el totalitarismo? No, eso no es cierto. Es decir, acá han tenido el ejemplo Pinochet, donde obviamente uno lo enmarcaría del lado de la Guerra Fría, del bloque estadounidense, o el caso nuestro de Argentina, Videla, etc. En el fondo, lo que realmente importaba en la Guerra Fría era qué modelo económico vos ibas a implementar. La gente de la derecha, después de la Guerra Fría, nunca pudo salirse de esa idea de que la izquierda es simplemente el socialismo implementado en la economía y que la derecha es la economía de mercado y punto final. Mientras tanto, la izquierda, ¿qué hizo? Dijo, ok, listo, perdimos esa guerra, ¿qué nos importa? Veamos ahora la cultura. No vamos a volver a la idea del paraíso socialista, si ya vimos que fracasó Cuba, Venezuela, o sea, lo hemos visto y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, empecemos a ver qué podemos hacer en el terreno de la cultura. Y la derecha se quedó siempre en el terreno de la economía. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prevalece en una facultad de filosofía y letras, de sociología, de antropología, de literatura, de ciencia política? ¿Qué es lo que prevalece? ¿La izquierda? ¿O no? Y esas facultades son justamente las fábricas culturales de nuestras sociedades. Hoy la cultura está fabricada por la izquierda y esa izquierda tiene la capacidad de vendérsela no solamente a la izquierda, sino también a la derecha, porque la derecha, lamentablemente, en general, no sabe nada de cultura. Entonces, no tiene ningún boxeador que vaya a la facultad de filosofía y letras. Entonces, bueno, listo, vos decís lo que quieras, sí, está bien. ¿Dónde lo firmo, Piñera? Acá, ¿no? Macri, ¿no? O sea, más o menos es lo mismo. Pero mientras la economía de mercado funcione, yo no me preocupo. Esa es más o menos la lógica. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos en las escuelas si ya esto tan avanzado, tan contaminado, escribo acá? Bien, a ver, una recomendación de tipo personal voy a dar más que política. Política ya las he dado. Con mis hijos no te metas. Es, yo creo, el movimiento social que tuvo raíz evangélica en el Perú, que mejor ha enfrentado la cuestión del adoctrinamiento de los niños. Hay que seguir ese modelo. Ahora, supongo que como está orientada la pregunta, también tiene un costado personal. Yo no tengo hijos, pero sí, soy hijo. Entonces yo les puedo recomendar lo siguiente. Hablen con sus hijos de estos temas. Si no hablan con sus hijos de política y de sexualidad, otros los van a hacer por ustedes. Y díganle a sus hijos los que
ellos les van a decir a sus propios hijos. Díganle, miren, hijo, lo que está pasando es esto. Políticamente está pasando esto. Van a ir por vos porque sos carne fresca, básicamente. Y lo que te van a decir es esto, 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 esto. Y capaz tu hijo te mira como un loco. Dice, ¿qué me está hablando mi papá? ¿Qué delirio? Mi mamá, no sé. Pero cuando vaya a la escuela y eventualmente, porque se lo van a decir, cuando se lo digan, se va a acordar. Es decir, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. ¿Y contra quiénes piensan ustedes que se va a rebelar su hijo? ¿Contra ustedes? ¿Que le dijeron lo que iba a pasar? ¿O contra los que les están diciendo mentiras? Entonces hay muchos padres que hacen otra cosa que yo no lo recomiendo, que es con rigor decirle, no, mira, hijo, tu familia piensa esto, así que vos mientras vivas en esta casa tenés que pensar así. Y después llega y el profesor le dice, la deconstrucción y no sé qué, y el género, y la libertad para elegir la sexualidad. Y el chico contrasta lo macanudo, lo piola, que es el profe, con lo autoritario que fue el padre. ¿Y contra quién se va a rebelar el hijo? Contra el padre. Entonces cuando yo tenga hijos, pienso encararlo así por lo menos. Cuando te escuché en una conferencia fuera de Chile, tú hablabas de que los medios están copados por esta forma de pensar, cosa que yo lo concuerdo, porque de hecho es tan ilógico rebatir o escuchar a una de las mejores periodistas en Chile, rebatir la palabra milagro, rebatirla, solamente porque el interlocutor era una persona cercana a la iglesia o de derecha. Cuando yo oigo hablar de milagro, por ejemplo, a los relatores de fútbol, todo el mundo habla de milagro en una palabra religiosa. Entonces, está tan sesgado el periodismo en Chile y en Latinoamérica que te voy a decir que era importante copar las redes sociales, que hay muchos jóvenes. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Totalmente. Afortunadamente, el periodismo ha perdido el monopolio de la información y de la comunicación. El periodismo antes tenía un monopolio, que era nosotros que estudiamos ciencia de la comunicación, somos los que vamos a comunicar. ¿Y ustedes qué van a hacer entonces? Sujetos de la comunicación. Ustedes van a recibir pasivamente lo que nosotros, periodistas de distintos diarios, revistas, televisión, radio, les vamos a decir. Ahora, Internet ha generado una revolución solamente equiparable a la revolución industrial, sino más importante. ¿Qué trajo? La posibilidad de que cada uno de nosotros sea periodista, en el sentido de que cada uno de nosotros produzca información y difunda su opinión. Y ha transformado la lógica comunicacional de los medios tradicionales, porque ya ningún periodista tiene la impunidad de decir cualquier cosa y enfrentarse contra un público que está mudo porque no tiene ningún canal a través del cual referirse a lo que ese periodista acaba de decir. Hoy cualquiera tiene un portal, un diario, donde abajo hay un espacio para dejar los comentarios en las notas. Si no hay eso, tenés el Twitter del que escribió la nota. Si no hay eso, te filmás un videíto y grabás y hablás sobre la nota del tipo. O sea, son infinitas las posibilidades que hoy tenemos para jugar nosotros también al periodismo. Nosotros tenemos que comprometernos con la comunicación porque esta guerra es comunicacional. La cultura se basa en la comunicación. Quienes monopolizan la comunicación son aquellos que monopolizan la cultura. Entonces, si nosotros nos quedamos fuera de ese juego, justo cuando ese juego nos abre las puertas para que nosotros ingresemos e impactemos sobre la comunicación, tenemos que aprovecharlo. Les voy a poner un ejemplo solo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Argentina siempre hacen desmadre, ¿lo habrán visto? Que pintan las iglesias, tiran bombas, molotov contra la catedral, atentan contra la propiedad privada, pública. Y este año los medios se esforzaron por invisibilizar los desmanes que estas chicas hicieron. Dijeron, todo fue en paz este año, el feminismo está más pacífico que nunca, qué bárbaro. Pero mucha gente empezó a subir a las redes sociales los videos que la televisión no quiso mostrar y se hicieron ultra virales. Nosotros tenemos que imitar este tipo de acciones para informar a la gente. Si no tenemos lugar en los medios tradicionales, nos hagamos nosotros nuestra propia trinchera comunicacional, ya que tenemos los instrumentos y son gratuitos. Hay que aprender a usarlos. Y les doy un consejo más. Organícense para impactar en Twitter. Los trend topics en Twitter
listan los temas del día. Y los medios de comunicación hoy se basan en esos temas del día que te está indicando Twitter. ¿Cómo se genera un trend topic con un hashtag? ¿Vieron el numeral y la frase? Por ejemplo, vamos a decir, Chile es pro vida. Numeral Chile es pro vida. Si hoy todos nosotros tuviésemos Twitter y mandamos un mensaje cada uno desde nuestro celular con el hashtag Chile es vida, en este mismo instante Chile es pro vida ingresa como trend topic en Chile. Hace falta alrededor de 50 personas nada más que tengan cuentas más o menos con algunos seguidores, digamos de 2.000 para arriba, para meter un trend topic en la Argentina, que tenemos más gente que aquí. O que aquí también se puede hacer. Es cuestión de organizarse y avivarse de cómo funcionan estos mecanismos. Preguntas para terminar, preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué edad tienes? 30. ¿Soltero? Sí, tengo Bien. novia, pero... Ok, no. bien. Lo que Por siempre ahora. uno tiene que preguntar. Esas cosas se preguntan siempre acá. Muy bien. ¿Cuántos países conoces? ¿Has recorrido con todas las charlas, conferencias que das? Nunca los he contado, pero yo diría cuántos países no he conocido mejor. De acá, de América Latina, no he ido a Cuba, a Venezuela, a Honduras y a Guatemala. Esos son los 4 países donde no he ido. Y después, obviamente, a Asia nunca fui, Oceanía tampoco. Cuando yo venía para acá, termino. Ven, por favor, Agustín. Sí. ¿Le podemos dar un aplauso a Agustín, por favor? Yo le decía a mi hija tiene 14 años. Y aquí hay muchos jóvenes, y me gustaría cerrar también con esta reflexión. Yo le decía a mi hija, pon atención. Un joven de 32 años. 30, perdón, estoy agregando 2. No me envejezcas Estoy más. envejando más. 30 años con este nivel de actividad, de propósito, recorres Latinoamérica, escuchado por mucha gente. ¿Qué te impulsa a hacer lo que haces? Hay valores que son irrenunciables y que están siendo atacados. La vida y la libertad son los 2 valores que si desaparecen en nuestras sociedades todo está perdido. Y yo encontré que con mi pluma podía ayudar a esto. Y empezó como un hobby. Como quien dice, me tengo que desquitar. ¿Cómo me desquito de todo esto que no me gusta? Escribo. Y hubo alguien que encontró que eso que escribía era aceptable para un diario. Y empezó a salir en un diario. Después hubo gente que me dijo, escribí para este otro diario, para esta revista. Escribí un libro. Bueno, escribí un libro. Otro libro y otro libro. Y así sucesivamente. ¿Cuánto llevas? 5. 5 libros, 5 a los libros. 30 años. Y bueno, seguí con toda esta cosa y me ha traído hasta acá. Y la pregunta que vos me haces es dificilísima, porque yo no me imaginaría mi vida sin hacer estas cosas. Mucha gente me dice, es más, mi médico, como sufro una enfermedad por el estrés, me dice, vos tenés que cambiar tu ritmo de vida. Cambialo y te vas a curar de esa gastritis crónica que tenés desde el 2013. No me veo con otro ritmo de vida. ¿Qué querés que me ponga a hacer? Porque además, discúlpame, veo tus videos, veo tus conferencias y en debates durísimos. Sí. Te toca durísimo. Yo tengo muchas amenazas de muerte también, por ejemplo. Los debates son una cosa que se siente en el aire, el mal. Se corta el aire cuando uno está ahí. Y en general son debates que vos llegás y te ponen 5 contra 1, por ejemplo, ¿no? Y uno se pone ahí firme y da lo que tiene que dar, ¿no? O sea, pone la cara y enfrenta. Los que no han visto los debates los pueden ver porque están subidos por YouTube y hay algunos que son bastante divertidos. Yo te diría, a mí lo que me gusta es escribir. Todo lo demás viene por añadidura. Si lo que escribo interesa, termino acá, por ejemplo, hablando para el resto de la gente. Pierdo la tranquilidad porque cuando uno se expone, ya no puede más, por ejemplo, subir fotos en redes sociales con su familia, con su novia, no subo más nada de eso. Al auto de mi madre la otra vez le fueron a poner un cartel en mi contra, o sea, saben dónde vivo, han hecho público mi número de teléfono, he tenido durante el kirchnerismo pinchado el teléfono. Son situaciones desagradables que uno vive, pero las situaciones agradables como esta son mucho más. La cantidad de gente que uno le escribe para darle las gracias por las cosas que uno trata de hacer. Chicas que dicen, yo era abortista y cambié de opinión por un video tuyo, eso legitima y, digamos, da toda la razón de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo antes tenía un público muy grande. Yo empecé esto desde muy chico.
y siempre tuve público de 60 años para arriba. Entonces todos, ¿qué me decían? Vos sos el exponente de una generación de dinosaurios que no tiene más, sos un medieval, ¿no? Como nos dicen a veces. Muy bien, hace 3 años que no me lo pueden decir más, porque hoy mi público tiene entre 14 y 30 años, el 80% del público. Entonces, haber visto esa juventud que sintió lo que yo sentí cuando yo tenía 14 años y dije, tengo que ponerme a escribir y hacer algo para enfrentar esto, es lo que me sigue diciendo, continúa. Por más enfermedad crónica que tengas, por más amenazas que te hagan, por más críticas e insultos que te lancen por redes sociales, por más incomodidades que esta vida, digamos, pueda llegar a tener, seguí haciéndolo y yo estoy súper feliz de poder hacerlo. Bueno. Un lujo conocerte, Agustín, compartir más contigo. Nosotros también comulgamos con la verdad y la libertad. Y además somos gente de fe. Y oramos por ti. Te bendecimos. Oramos por ti, por tu familia. Porque estos valores son valores divinos. Y eso es lo que nos une. Eso es lo que lo une. Entiendo que también traes tu libro. Trajiste tu libro para... Por favor, no, preséntalo tú mismo, por favor. A ver, el libro que está disponible no hay muchos. Traje los que pude entrar a Chile. Salió en el año 2016. Se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Es sobre lo que hablamos hoy. Mucho más amplio, obviamente. Esto fue una introducción. Es un libro que es bestseller internacional de Amazon. Se publicó en más de 10 países y no lo han bajado nunca del puesto 1, 2 o 3 de Amazon Internacional, a pesar de ser de un escritor underground que no tiene ningún marketing, ningún medio de comunicación amparándolo, ningún empresario financiando absolutamente nada. Yo creo que eso es por estar en favor de las buenas causas. Y como la gente buena es más que la gente mala, la gente buena quiere saber de qué se trata. Así que el libro, para quien le interese, está acá. Cerca de 60 copias hay aproximadamente. 62, aproximadamente. Ahí está disponible, ¿sí? Ahí está disponible para quien quiera leer un poco sobre esto. Fantástico. Repetimos el aplauso a Agustín Laje. Gracias, Agustín. Un lujo. Repetimos el aplauso entonces. Yo no sé usted, pero considero que esta es una oportunidad de oro. Realmente, realmente. Un joven valiente. Diría que más que informado. Bueno, ¿por qué no tomamos la foto acá mejor? Aquí al medio, ahí hacia atrás. Qué bien. Gracias al pastor Óscar Almazán por la oportunidad. Pastor Óscar, muchas gracias por tu gentileza, por tu amabilidad. Yo quisiera rogarle que por favor pudiera tomar su asiento porque aún no hemos terminado. Aún no hemos terminado. Bien, ahí está el anuncio del libro y vamos a hacer lo que sabemos hacer bien, ofrendar. Se le acabó el gozo a usted. En este lugar acostumbramos a honrar bien y a tratar bien a nuestros amigos, nuestros invitados. Y esta no, como dijo Arturo Prat, esta no será la ocasión de no hacerlo. Bien. Vamos a expresar nuestra generosidad a Dios. Vamos a expresar nuestra generosidad a Dios. A Dios. Por esta oportunidad de haber oído. Si usted me permite, un paréntesis mientras usted prepara su ofrenda. En el ámbito universitario, perdóneme que sea majadero, acostumbro a oír a personas de primera línea. Y cuando tuve la oportunidad de escuchar a Agustín en Punta del Este, en octubre del año pasado, al darle informe acá a nuestro pastor, yo le dije esto. Este joven es un joven brillante. Es un joven brillante. Y yo creo que lo que usted ha oído hoy es una charla de altísimo nivel. De primer nivel. De primer nivel. Vamos a honrar al Señor.
nadie como Él, amor sin igual, camino y verdad. Tú eres santo, Cordero de Dios, eres digno de honor. Majestuoso, te damos honor, y Jesús, solo a ti adoraré. Te amamos, Señor. La verdad y la libertad son valores tuyos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el consejo de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque vemos en este tiempo cómo tú levantas a hombres y mujeres. Esta noche, Señor, también reconocemos con humildad nuestra necesidad de poder aprender más de esto. Yo creo, queridos míos, que nosotros, al oír a Agustín Laje, también hemos hecho nuestras propias conclusiones. ¿Cuántos papás habemos acá? ¿Cuántos padres? Yo soy papá contigo. ¿Me permites decirte esto con todo el amor de mi corazón? No podemos dejar a nuestros hijos sin enseñarles estas cosas, sin prevenirlos, sin permitir, atención acá, que la confusión los alcance. No olvide usted que la confusión es un espíritu que no es de Dios, no viene de Dios, no viene de Dios. Así que de aquí en adelante yo creo que nos ponemos en marcha con más fuerza todavía, con más fuerza por nuestros hijos, nuestros nietos, y entregar una orientación no basada en el odio, no, porque la verdad jamás se impone. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga conmigo, la verdad jamás se impone, jamás. Cristo nunca impuso la verdad, solo predicó el Evangelio y las buenas nuevas. ¿Verdad? Entonces, al decir no aceptamos esta imposición, usted tiene todo el derecho como padre. ¿Y por qué no? Ahora también es momento de pensar que como ciudadanos, usted y yo, tenemos gran poder y autoridad en el momento de las elecciones, al momento de escoger a quienes ponemos en los destinos, en las directivas de nuestra nación. Queridos míos, solo decir que las preguntas que usted hizo, naturalmente no alcanzamos a hacerlas todas hoy, por el tiempo, pero estamos recopilándolas todas. No van a ir al tacho de la basura, las vamos a recopilar todas porque queremos mantener el contacto. No se sepa. Y seguir adelante respondiendo estas otras preguntas. ¿Sí? Queridos míos, creo que aprovechamos al máximo todo hoy. Fue pero nutritivo, bien oído todo lo que oímos, ¿verdad? Dios te bendice mucho. Dios te bendice mucho a ti, a tu casa, a tus hijos. El Señor está contigo, iglesia. Dios está con nosotros, aleluya. Y Él va a prevalecer y gana siempre. Terminemos declarando esta verdad. Diga conmigo, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Amén, amén, amén. Ahora despídase con ese entusiasmo. Dígale a su vecino que bueno fue haberte visto acá. Seguimos adelante.